100% personal. Enzima 100 Digital. ¿Qué le parece si entramos en ambiente y hacemos la clave? Ra, pa, 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 pa. Y con el piano, Gillo, ahí mismo con el piano, sí. Tú tienes que creer en ti, creer en tus sueños y luchar por ellos. La gente siempre te va a criticar, positiva o negativamente, pero posiblemente somos el que más ha fusionado el merengue con otras cosas. Y cuando fusionábamos yo siempre le ponía un nombre al resultado de esa fusión. Por eso que yo reclamo tanto, porque aquí hay gente que se ha atrevido a decir que todo lo que tenga güiro y tambora es merengue y no es verdad. Para los años 70, 76, 77, la juventud estuvo totalmente de espalda al merengue. 100% personal, con un artista sin igual. Yo pasé el sedazo de los programas de aficionados de La Voz Dominicana en procura de prepararme, de que me dieran una beca para estudiar canto y música. Yo llegué a la música por casualidad, no era mi propósito, pero yo cantaba y bailaba disfrutándome la música. Entonces, en procura de eso llegué a La Voz Dominicana. Conseguí la beca, Petán Trujillo me dio una beca incluso con una buena subvención. Esa buena subvención, además de mi interés de prepararme musicalmente, porque vi que podía vivir de eso en un momento dado, entonces le puse mucho entusiasmo al aprendizaje. Yo tuve la dicha de que los profesores me tomaran mucho cariño y que el director de la escuela me tomara mucho más. Él era quien daba clase de armonía, que es la base para tú hacer arreglos. El conocimiento de la armonía musical en gran gama te permite entonces hacer un arreglo fácil. Y como yo puse mucho entusiasmo en esa materia, el profesor José Dolores Cerón, a quien venero todavía, pienso que siempre estará dentro de mí y dentro de mi familia, porque yo he tratado de que mis hijos, mi mujer lo sabe, pero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y ya tengo bisnietos también, conozcan de que existió una persona con esas capacidades y que vació una gran parte de sus conocimientos en mí, porque me tomó mucho cariño, tanto que cuando terminamos los cursos reglamentarios en la Escuela de Canto y Música de la Voz Dominicana, él siguió dándome clases de armonía. Y eso me permitió crear cosas y romper esquemas que la propia armonía, la regla de armonía imponían. Yo hice muchas cosas que era como yo lo sentía. Y la música es más sentimiento, es más lo que tú sientes que las propias reglas. Hay reglas que son básicas, pero prohíbe muchas cosas. Por ejemplo, sarto de cuarta y quinta justa, que es una denominación de unos acordes y de unos espacios de música. Esos intervalos se respetan. Yo los violaba muy fácil y me los reclamaban. Entonces cargaba con la culpa de que yo lo estoy haciendo, pero yo lo oía bien y la gente lo bailaba y lo gozaba y lo disfrutaba. Hasta que fui a Nueva York en una ocasión y Mario Rivera, que era amigo mío de infancia, yo de San Carlos, él de Villa Francisca, pero casi colindando, entonces íbamos a la misma escuela, tuvimos la dicha que los dos fuimos a la primera orquesta juntos también. Y ya cuando en un momento dado él se muda para Nueva York y se ranquea inmediatamente porque era un saxofonista muy virtuoso, pero él va a visitarme en uno de los viajes y entonces yo le pregunté, Mario, ¿aquí no venden métodos para aprender armonía popular, de hacer música para
bailable. Me dice, claro. Entonces me llevó 2 cuadras hacia abajo. Nosotros estábamos en la 57ª, en el Hotel Taf, y bajamos hasta la 48. En la 48 hicimos una derecha hacia la 8ª. Y en la 8ª, en un segundo piso, estaba la gran tienda de todo lo que necesitaba un arreglista. Papeles de core, los papeles de copiar, de vaciar, como se dice popularmente, la tinta, todo tipo, borradores, todo el armamento que necesitaba un arreglista. Y entonces él me dice, mira este libro. Entonces, un libro que se llama -1, y el libro de Don Sebesky, que viene, es la primera vez que tú tienes la oportunidad de ver el score, todo lo que está sonando en la grabación, y hacerte una idea del sonido y la colocación en el pentagrama. ¿Entiendes? Eso era muy importante. Y yo compré -1, menos saxofón alto, porque es el instrumento que yo machacaba. Entonces, pero traje varios libros de eso y se los regalé a arreglistas ya muy bien preparados que teníamos en República Dominicana. Sobre todo el otro libro, que era de Russell García, un autor mexicano, que el libro tiene la portada y cuando tú abres no te va directamente a la página que está aquí, sino a la portada de acá, a la contraportada. Y en la contraportada él decía lo siguiente, dice todavía, para arreglar música popular, lo primero que tiene que hacer el arreglista es estar dispuesto a romper con algunas de las reglas de la armonía tradicional. Y ponía ejemplos de lo que ya te dije. Esos saltos de cuarta y quinta justa se pueden romper siempre y cuando el arreglista entienda que se queda dentro de la gama armónica de ese acorde, etcétera, etcétera. Entonces, yo agarré ese librito y empecé a brincar en ese piso y era de madera y ¡pum! Y compré como 10 o 12 libros de eso. Y entonces lo traje y se los regalé también sin decirle nada. Mira lo que traje, a gente que yo sabía que me criticaba por eso. Eso me dejó una enseñanza también. Tú tienes que creer en ti, creer en tus sueños y luchar por ellos. La gente siempre te va a criticar, positiva o negativamente. Procura que sea positiva, pero cuando te critican negativamente y tú sabes que lo que están diciendo es mentira, sigue hacia adelante. Y eso me ayudó a crear el estilo de arreglista que creé y que me ha permitido vivir de la música también. El Mario de Josefa, solo come pecado. El Mario de Josefa. Primero, fíjate que la base rítmica determina el nombre del género. Eso no lo ha querido entender mucha gente. Pero nosotros que estuvimos en esa escuela donde te enseñaban todo, nos ponían a analizar un género a diferencia de otro y tú sabías por qué este es un vals, por qué este es una guaracha, por qué este es merengue, por qué esto es una mangulina, por qué esto es un foxtrot. Cada cosa de eso, la base rítmica te va indicando. Un danzón tú lo identificas fácilmente, lo mismo que un tango, por cosas que nosotros desglosábamos. Y eso pasa con el merengue. En ese aspecto, nosotros siempre respetamos la base rítmica, pero posiblemente somos el que más ha fusionado el merengue con otras cosas. Y cuando fusionábamos, yo siempre le ponía un nombre al resultado de esa fusión. Por eso que yo reclamo tanto, porque aquí hay gente que se ha atrevido a decir que todo lo que tenga güiro y tambora es merengue y no es verdad. Puede ser música dominicana si tú quieres, pero una motocicleta es una motocicleta, pero una jipeta es una jipeta, un autobús es un autobús, un camión es un camión. Es decir, tú vas viendo que un carro es un carro y un avión es un avión, un barco es un barco, todos son vehículos de motor, pero tú no le llamas a todo motocicleta, ni le llamas a todo camiones, a ver si me entiendes. Cada uno tiene su cosa, eso pasa con la música también.
Y fui respetuoso de eso y hacía fusiones. Creé varios géneros musicales que nos han permitido también vivir de eso y al que lo hizo también. Pero viajábamos mucho también. Entonces viajábamos permanentemente y nosotros éramos, por esa razón, los primeros en encontrarse con novedades. Mi primer viaje a Venezuela con el Combo Show, ya nosotros teníamos a todo el mundo amplificado en la orquesta, menos el bajista. Y entonces yo quise llegar a Venezuela amplificando el bajo, porque el bajo se iba quedando enano con relación a los demás. Y un ingeniero de emisoras, Pacheco, me hizo una caja de sonido con un microfonito, se le ponía al bajo y amplificábamos con esa caja de amplificación. Incluso él y yo cuando nos vemos nos decimos pen pen, todavía viejos los dos, eso fue en el año 60 y a principios del 65, antes de la revolución. Y yo me fui con el aparato, pero me sonaba, en vez de pum, 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 sonaba pen, pen, pen. Y después descubrimos por qué. Es que el microfonito era de guitarra eléctrica, no era de bajo. No tenía la amplitud del bajo. Pero después de la revolución, entonces fuimos a Nueva York y encontramos que ya existía el Baby, un bajo que no era grandote como el helicóptero, como le llaman al bajo de sinfónico, sino el bajo que usaron por mucho tiempo las orquestas, que con una guitarrita así que se toca parado. Entonces fuimos los primeros que traemos eso, lo introdujimos. Nos encontramos con el Mellotron, que es el principio de los sintetizadores. El primer sintetizador se le llama Mellotron porque no te permitía hacer acordes, tocar 2 o 3 notas al mismo tiempo, sino tenía pura melodía y tenía que ser técnico para tú no pisar 2, porque si pisaba 2 no te sonaba. ¿Entiendes? Trajimos el Mellotron, nosotros arreglamos temas como Siboney, que lo tocaba yo, ese tipo de cosas, y fuimos introduciendo. Para los años 70, 76, 77, la juventud estuvo totalmente de espalda al merengue. Un momento dado que había una baja del merengue porque la juventud en ese momento estaba en hustle music o en disco music. Entonces esos géneros se estaban comiendo a la juventud y nosotros estábamos quedando fuera del espectro. Me puse a analizar, después de una conversación que tuve con el profesor maestro Rafael Solano, analizando un poco los dos de esa música que se estaba llevando a nuestro merengue. Y yo recuerdo que le dije, maestro, o nos montamos en ese tren o vamos a quedar fuera. Y entonces me puse a analizarla. Lo único que yo encontré que retenía a la juventud era el bass drum, el bombo. Boom, 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 boom. Y entonces grabé un tema que nos devolvió los jóvenes. Se lo añadí a la base rítmica del merengue y trajimos la juventud nueva a veces. Como eso, fueron pasando muchas cosas. Después los sintetizadores. Fíjate que yo todavía hay directores de orquesta que tienen 2 pianistas y no saben por qué. Es que yo había traído a Yanina Rosado, hablé con sus padres, la conocimos allá en Santiago Rodríguez y vimos que era una virtuosa. Y yo iba a formar una orquesta de mujeres y la traje para que ella la dijera y la hicimos, Las Canelas. Viajaban con nosotros mucho a diferentes países del mundo, hasta que yo me vi en la necesidad de disolver el grupo porque las muchachas peleaban entre ellas por todo. Eso era, vivían cuando viajamos, tú sabes que duermen
en pareja, 2 aquí, 2 allí, 2 allá. Entonces, si alguna conseguía un noviecito y ese noviecito venía a visitarla, y entonces si vio la ropa interior de la otra que no debía verla, pues eso eran disparates como eso. Y un día yo dije, mira, vamos a resolver eso. A cada una le regalé sus instrumentos, pero me quedé con Yanina. Yanina vivía en casa, que sus padres tuvieron la confianza de dárnosla a nosotros para que la cuidáramos, y efectivamente aprovechamos ese talento, y ella y Andresito Mejía se llevaban muy bien. Al disolver la canela, la dejé con la orquesta. Entonces ellos se repartían, uno hacía sintetizador y el otro piano, y cambiaban. Tenía 2 grandes talentos. Yanina, que a nadie hay que decirle la clase de músico que es, y para mí Andresito, que un pianista que siempre me acomodó demasiado. De ahí es que nacen esos dos pianistas de ambos lados. La gente empezó a usar eso, pero no tenían idea de por qué yo lo usaba. De las cosas que innovábamos, siempre estábamos innovando, ¿no? Y yo te dije que justamente los viajes nos permitían ver cosas, y las que me parecían buenas, irla poniendo en la orquesta con muy buenos resultados. Para confesao, para confesao, para confesao, para confesao.